Si Dios es por nosotros, iglesia, y usted ya sabe la segunda parte, ¿quién contra nosotros? Y eso lo dice Pablo en Romanos 8:31. Y yo le voy a pedir a mi hermano que vamos a leerlo desde el 31 hasta el 39. Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted que está aquí, o a aquellos que nos están viendo a través de las pantallas, a través de la transmisión, a los cuales bendecimos sus vidas y esperamos que estén gozando de este tiempo hermoso que el Señor nos ha regalado. ¿Ha estado últimamente usted en alguna batalla? Piénselo, ya sea espiritual, ya sea emocional, económica, física, de enfermedad. Hay batallas que nosotros tenemos como creyentes que vienen de parte del enemigo. Hay batallas que tenemos que son por situaciones que nosotros hemos puesto en el camino y que no hemos sido obedientes y nos metemos en situaciones difíciles. Y hay batallas que vienen de nosotros mismos. Estamos peleando con nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que en medio de cualquier batalla, Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Dice Romanos 8:31 al 39, leo para usted. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, dice el Señor, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Tribulación acaso? ¿Angustia, dice, o persecución? ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, escúchelo bien, iglesia, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted mira allí que Pablo empieza con la interrogante, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es que una de las cosas más grandes que nosotros podemos tener es a Dios de nuestro lado. Con ese amén yo siento que usted no piensa igual que yo. Se lo vuelvo a repetir, la cosa más grande que podemos vivir o experimentar es tener al Todopoderoso de nuestro lado. ¿Sí? O sea, si Dios está con ustedes, dice iglesia, ¿quién contra ustedes? Difícilmente es para las personas que no tienen al Señor, o otras que consideran tenerlo, pero realmente no es así. Pero si somos hijos, dice, y todos los que estamos aquí hemos sido lavados con la sangre del Cordero y hemos sido redimidos, nosotros estamos como hijos. Y dice, si Dios es por ustedes, ¿quién podrá levantarse contra ustedes? Entonces, lo más grande que nosotros podemos experimentar en medio de las circunstancias que nosotros vivamos, sean buenas o sean malas, es que Dios esté de nuestro lado. Amén. Eso es lo más grande que el ser humano puede experimentar, porque aún en las terribles batallas Dios está con nosotros, y en medio de esas tribulaciones Él nos da las fuerzas, Él nos da el descanso, Él nos ayuda, Él nos dirige, Él va con nosotros guiándonos. Entonces debemos asegurarnos que el Dios Todopoderoso esté de nuestro lado. Y cuando usted sigue viendo los versos que están ahí, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero llevarlo a pensar
que si Dios pudo entregar a Jesucristo, su único Hijo, por usted y por mí, quienes no merecíamos perdón o salvación, si Él dejó que su Hijo se humillara, si Él dejó que su Hijo tomara forma de siervo, como lo dice la Escritura, y cuando habla de la forma está hablando con todas las características humanas menos el pecado. Si Dios, dice Pablo, tuvo a bien entregarles a su Hijo, ¿cómo es posible que Él se niegue a hacer algo por ustedes? Que sería minoritario al entregar su Hijo, que sería casi sin valor en el lugar de entregar a su Hijo Jesucristo. Entonces yo no sé qué circunstancia usted, porque yo hice la pregunta, la tiré así al inicio, y yo no sé qué pensó usted, en qué tribulación está, en qué situación difícil está, que usted necesita del Todopoderoso y lo necesita urgentemente. Entonces yo vengo a recordarle a través de la Escritura que Dios nos dice: si yo no escatimé entregarles a mi Hijo, si yo no lo pensé dos veces, si yo no fui egoísta con ustedes, si yo lo entregué todo lo más hermoso que tenía, ¿cómo es posible que yo me voy a negar a ayudarles a ustedes, a proveerles, a ser su sanador, a restaurarles, a traerles libertad, o cualquiera que sea la circunstancia que usted esté pasando? Y después Pablo empieza allí a decir un montón de cosas y dice: no hay nadie que nos condene, y empieza a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Es su tribulación la que puede separarlo del amor de Cristo? Le pregunto, iglesia, en el texto 35. ¿O la angustia que esté pasando, eso puede separarla del Señor? ¿O el peligro que puede estar enfrentando, o la espada, o la persecución? Y dice el 38, y me encanta eso: por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte. ¿Sabe por qué ni la muerte nos pueden separar de Cristo? Porque si usted muere en Cristo, usted se va con Él, hermano. Decía Pablo: para mí eso es que ganancia. Entonces ni la muerte, dice, los puede separar. ¿Qué más? Ni la vida, ni todo lo que pasen en esta vida, dice el Señor, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, o sea, lo que no han visto todavía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora lo llevo a pensar en esa pequeña cosa que usted pensó cuando yo lancé la pregunta, y póngala y diga: ¿esto me puede separar del amor del Señor? Aquí dice que no hay nada que pueda separarnos de su amor. ¿Sabe? Cristo fue entregado por nosotros y Dios lo dio todo lo que tenía, lo más hermoso que tenía. Y si aun cuando éramos pecadores, con una mente entenebrecida, Dios fue tras nosotros a rescatarnos, como en este tiempo, cuando ya somos hijos, Él va a dejar que nos perdamos o que nos enfrentemos a algo sin Él. Porque a veces pensamos que estamos enfrentando las diferentes situaciones ¿sin quién? Sin Él. Porque a veces Él se queda en silencio, pero ese silencio solo observa lo que usted y yo estamos haciendo, la actitud, la fe, la confianza que tenemos para optar por la ayuda y el oportuno socorro que es Él. Ahora le voy a leer la introducción. Esa fue una preintroducción, ¿sí? Y se ríen los hermanos. Hermano, póngame la introducción, por favor. Gracias. Dice: Pablo ha establecido que Dios está a favor de los que están, ¿en quién? En Cristo. Los que han sido salvos por su fe. No hay ninguna acusación ni condenación que pueda hacer contra los nacidos de nuevo, porque Dios ha provisto una completa salvación y justificación en Cristo, y Él mismo está intercediendo por sus
escogidos. Y nosotros entendemos que en Cristo nosotros podemos optar a todas esas cosas que están ahí y tener la confianza que si es una batalla que el enemigo ha forjado en contra nuestra, como se va a estar hablando en este mes, dice que no hay ninguna arma forjada que pueda prosperar en contra de nosotros. Cuando las personas pueden llegar a establecer alguna situación en contra nuestra, realmente se están enfrentando a nuestro Dios. Amén. Cuando el enemigo viene en contra nuestra, también él se está enfrentando a nuestro Dios. Y eso debe de estar segura completamente la iglesia. E Isaías, un texto que usted conoce muy bien, 41, 10 y 13, él declara en su palabra que él es nuestro ¿qué? Ayudador. 41, Isaías 41, 10 y 13. ¿Cómo dice? Yo soy tu ayudador, yo soy tu redentor. El verso 3, hermano. Buscarás, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. ¿Qué más nos dice? Yo te ayudo. Esa es una promesa que la conocemos muy bien, pero que en medio de las circunstancias difíciles parece que nos volvemos sordos y ciegos e insensibles. Pero el Señor se ha declarado nuestro ¿qué? Nuestro ayudador. Y no solo eso, sino que nos dice, no temas. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Entonces, cuando el temor venga a invadirnos, usted tiene que recordar que el dunamis que está dentro de usted es el que lo sostiene en medio de la adversidad. Que aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, iglesia, el Señor está allí para ayudarnos, para sacarnos del pozo cenagoso, como decía David. Y cada uno de nosotros va a enfrentar, está enfrentando y va a enfrentar gigantes. La palabra no nos dice que nosotros vamos a pasar en quietud todo el tiempo. La palabra nos advierte que vamos a enfrentar circunstancias difíciles y desde esta casa se le predica de esa manera. Y usted tiene que estar sabido de que hay gigantes que usted va a enfrentar y quizás al nivel espiritual que usted tiene, los gigantes se vuelven más grandes y más fuertes a los que enfrentamos. Pero sabe, no hay ninguno que sea más grande que nuestro Dios. No hay un Dios más grande que Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el que sostiene todas las cosas, dice. Él es el que nos ayuda, el que nos da el favor de cada día. Y David, usted sabe la historia de David que está en 1 de Samuel 17, 33 y 35, que este gigante estaba amedrentando al pueblo de Israel en ese momento. Usted sabe que lo estaba amedrentando y aunque los soldados que estaban calificados estaban allí, ¿qué pasaba? No sabían qué hacer, huían. Estaban esperando de alguna manera que el Señor hiciera algo. Y uno de los más pequeños, el que estaba allí sin ni siquiera armadura ni nada por el estilo, sin fuerza y que todavía no estaba calificado, llega al lugar y usted sabe la historia. Y lo que él dice, ¿quién es este incircunciso que está amedrentando al pueblo del Señor? Y cuando lo llama incircunciso, él está diciendo automáticamente, este no pertenece al pueblo del Señor. Este no es hijo del pacto, como se lo decía anteriormente. Cuando las personas quieren hacer algo en contra de nosotros, también enfrentan a nuestro Dios. Y es lo que estaba haciendo este gigante. ¿Y qué es lo que dice 1 de Samuel 17, del 33 y 35?
Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho, le dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y el 35 dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿De quién habla David? De lo que dice el texto 34, que él se enfrentaba a los leones y a los osos para proteger a las ovejas del rebaño del Señor. Y quizás para Saúl, el que David le haya dicho que se enfrentaba a leones y a osos no le pareció muy bien. Pero él tenía la seguridad de quién estaba con él. Y esa es la situación que nosotros debemos de entender hoy, que no importa la destreza, el tamaño que tenga el gigante que tengamos que enfrentar, lo que sí debemos estar seguros es que Dios está con nosotros. Porque Saúl le dice: yo no creo que tú puedas enfrentarlo, tú eres un niño, eres un muchacho, no tienes las estrategias, no tienes ni el cuerpo ni la edad, no tienes todo lo que el gigante tiene. Él ya es un hombre, le dice, con un currículum bastante grande, y no creo que tú lo puedas enfrentar. Y él empieza a sacar el poco currículum que tiene y dice: yo en medio de las circunstancias difíciles con el rebaño, con las ovejas, ¿sabes qué? Me enfrento a los leones y a los osos y no permito que éste les haga daño. Y es ahí donde Dios nos enseña en esta lección que el gigante puede tener la destreza más que la suya, puede ser más grande que usted, puede darle temor a usted, pero la iglesia debe saber y estar segura que si Dios está con usted, usted no está solo para enfrentar cualquier gigante, llámese enfermedad, llámese necesidad, llámese muerte. Todo, iglesia, está bajo el control del soberano. No hay nada que su iglesia pase en cualquiera que sea el tiempo del que Dios no pueda sorprenderlo a usted y sorprenderme a mí para hacer algo extraordinario. Pero lo que Él quiere dejarnos bien seguro en nuestra mente y en nuestro espíritu y en nuestra alma es que usted debe de estar seguro y segura de que Dios está con usted. Quizás muchas veces nosotros hemos hecho las cosas más difíciles de lo que parece. Pero cuando el temor se apodera de nosotros en las circunstancias que enfrentamos, ¿sabe? Ese temor sabe que nos invade cada vez más y nos invade y puede llegar a vencernos. Es por eso que usted debe recordar quién está de su lado. No le estoy diciendo que no va a pasar por la dificultad o el tormento. No le estoy diciendo que no va a enfrentar a los gigantes. Le estoy diciendo que hay uno más poderoso que está de su lado. Y que Él ha prometido, como lo decía Isaías, ser nuestro ayudador. Dice: no temas porque yo estoy contigo. Amén, iglesia. Y como muchos de los ejemplos que nosotros miramos en las escrituras de hombres y mujeres que fueron puestos a prueba en circunstancias difíciles, el otro caso que nosotros tenemos ahí es el de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres que fueron llevados a Babilonia en el tiempo del exilio, cuando el Señor va a disciplinar a su pueblo, y usted conoce la palabra, el texto es demasiado largo para leerlo todo, pero sí voy a requerir que usted lo vaya a hacer, que está en Daniel 3 del 16 al 30, y usted sabe que se levanta un edicto y ellos tenían que hacer lo que aquella ley estaba estableciendo, pero ellos sabían que tenían un Dios que era capaz de hacer hasta lo imposible por ellos. ¿Sabe? Una de las cosas de estos jóvenes, porque ellos eran jóvenes, nos dan una lección de vida a nosotros, los que llevamos un recorrido bastante grande en el Señor. Porque la fe que estos hombres tenían es inigualable. El comportamiento íntegro ante su Dios, al que adoraban, al que veneraban, en el que confiaban, no hizo
que el castigo al que iban a ser sometidos viniera a quitarles la confianza y la fe que ellos tenían en el Dios Todopoderoso. Y usted sabe que ellos le responden al rey: bueno, nosotros no vamos a adorar y esto no es tema de discusión, le dice. Si Dios quiere, puede librarnos, pero si no lo quiere, tampoco retrocederemos y adoraremos lo que tú nos estás pidiendo. ¿Cuántas veces usted ha sucumbido ante la situación o la adversidad que está pasando? ¿Cuántas veces ha caído en el temor y prefiere no hacer lo que está haciendo porque el enemigo ha venido a amedrentarlo? A mí me sucede bastante seguido. ¿Sí? Amenazas a la mente, amenazas al alma, al espíritu, personas que se levantan en contra nuestro. Pero ¿sabe qué? Así como estos tres jóvenes, la iglesia de hoy necesita saber que si sabe quién está de su lado, no puede vender su progenitura por un plato de lentejas. Amén. Porque en muchos casos el Señor va a permitir esa circunstancia difícil para probarnos. Recuerde que la palabra dice que nuestra fe va a ser afinada, ¿por qué? Por fuego. Y quizás algunos en algún momento queremos tirar la toalla cuando miramos que el enemigo se viene en contra nuestra. Y muchos dicen, si eso es estar en Cristo, prefiero estar ¿dónde? En el mundo. El problema es no determinar la confianza que tenemos. El problema es no identificar que hay un Dios grande y poderoso que nos respalda. El problema es perder la confianza en la palabra del Señor. El problema no es el gigante, el problema somos ¿quiénes? Nosotros. Que le damos lugar a la duda, que le damos lugar a la incredulidad, que le damos lugar al temor, que le damos lugar a que el enemigo venga y haga nido en nuestros pensamientos y en nuestra cabeza para que nosotros podamos estar inhabilitados aún en la obra del Señor. Y no es posible, iglesia. Estos tres jóvenes dicen, no importa si Él decide o no decide salvarnos, nosotros seguimos con la misma convicción y con la misma fe. ¿Qué pasaría si a la iglesia de hoy le viniera una persecución aquí en Honduras? ¿Podríamos pensarlo? Hay hermanos en el resto del mundo que están peleando esa batalla. Y ¿sabe? Por evangelizar están dispuestos a perder su vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿A qué está dispuesto usted? Piénselo. Dígale al Espíritu Santo, examíname. Examíname para ver si hay algo ahí endeble, si hay algo que necesito reforzar. Porque hoy me voy seguro o segura que pruebas van a venir, que gigantes tendré que enfrentar. Y hay otro caso en el quizás muchos nos identificamos también, y es en el caso de Pablo. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4 del 16 al 18. Dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué pasó? Me desampararon. No les sea, por favor, tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria, dice, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué nos indica esto?
que habrán situaciones en el que lo van a abandonar. ¿O ya ha experimentado usted eso? Que en medio del fuego y la tirazón, como decimos aquí en Honduras, no hay nadie alrededor y quedamos así como, dice Pablo en mi primera defensa, todos me abandonaron, pero el Señor, dice, estuvo a mi lado. Cuando todos lo abandonen, porque va a suceder, ¿sabe quién va a estar a su lado? El Señor. Amén. Y sabe, si el Señor está a su lado y está a mi lado, no importa el vacío que hayan dejado las demás personas. Con tal que el Señor esté de mi lado, lo demás, iglesia, sale sobrando. Amén. Pero usted tiene que experimentar ciertas circunstancias y ciertas situaciones en donde lo van a dejar en soledad. ¿Y sabe por qué el Señor lo permite? Porque Él necesita ver en quién confiamos, en quién ponemos nuestra mirada, en quién nos anclamos o en quién nos sostenemos como un bordón. Porque cuando el Señor a veces mira que el sostenimiento nuestro está sobre las personas, o sobre la situación económica que tengo muy buena, o sobre el trabajo que tengo que es demasiado bueno para mí, a veces el Señor viene y dice, vamos a quitar esto, vamos a remover esto y vamos a hacer esto a un lado. ¿Por qué? Porque tú necesitas confiar solo en mí. Amén. Porque todo pasará, iglesia, en esta tierra. Pero el Señor cumplirá su promesa de que Él estará con nosotros siempre y todo el tiempo, en las buenas, en las malas, en las medio buenas y en todas las partes que nosotros podamos experimentar. El Señor está allí. El Señor no lo va a abandonar. Él lo ha prometido y Él es cumplidor de promesas. Amén, iglesia. Quiero leer la conclusión para usted. Dice, escuche bien, cuando surjan dudas sobre el amor y la fidelidad del Señor, concéntrese en la verdad de su palabra. En ella encontrarás las promesas que Dios ha hecho para nuestro favor, lo cual nos garantiza que siempre estará con su pueblo y que jamás, ¿qué pasa, iglesia? Él nos va a abandonar. Si yo fui capaz, dice el Señor, de entregar a mi hijo por ti a una muerte horrenda, ¿cómo no te daré todas las cosas ahora que eres mi hijo? Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque solo tú conoces, Dios, las situaciones de cada familia que está en este lugar, en este recinto, que hoy se dispuso a venir para escuchar tu palabra, Dios. Por las personas que nos ven a través de las pantallas y de los medios, solo tú conoces, Dios, sus aflicciones, sus angustias, sus necesidades, sus alegrías, su gozo. Solo tú conoces lo que tu iglesia está pasando y sabes, hoy has venido a reforzar nuestra fe, a recordarnos que si tú estás con nosotros es la cosa más grande y maravillosa que nosotros podemos tener, porque el Dios Todopoderoso está de nuestro lado, está del lado de sus hijos, de la iglesia que ha sido comprada por un precio demasiado alto. Gracias por recordarme, dígale, que aun cuando muchos me han abandonado, tú has estado allí. Dígale, gracias por recordarme también que voy a enfrentar gigantes en tu nombre, que posiblemente voy a experimentar persecución, dolor, necesidad, que voy a enfrentar circunstancias difíciles, Cristo. Pero tu palabra me vino a reforzar hoy y tener la seguridad, como decía Pablo, aunque todos me abandonaron, el Señor estaba conmigo.
No le tomes en cuenta, decía Pablo, a aquellos que me dejaron solo. Pero no importa, dice, porque el Señor estaba allí, en esa prisión, en ese dolor, en ese quebranto, en ese malestar del cuerpo. Él estaba allí. Gracias, dígale, por recordarme que tu amor es infinito en esta hora y que no hay nada en tu soberanía que yo pueda experimentar del cual tú no tengas el control. Que tú eres el que vela por mí de día y de noche, que eres como esa nube que me cubre, que eres como esa fragante flama de fuego que me ayuda a ver el camino y me sostiene en medio de las zonas más lúgubres y llenas de tiniebla. Gracias, dígale. Tal vez a través de los medios hay alguien que no conoce del Señor, ¿sabes? O aquí la Escritura dice que todos somos pecadores, que no hay ninguno justo, pero también dice que podemos arrepentirnos. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Usted está viendo Misión TV, transmitiendo vida y esperanza. Usted está viendo Misión TV, transmitiendo vida y esperanza.